Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes nuevamente en este viaje y análisis de lo que es la investigación científica y que podamos retomar propiamente las leyes del método de René Descartes. Y por supuesto que nos falta ya la última ley del método de René Descartes y se han hecho largos los videos precisamente porque es importante también resolver las dudas que tienen y pues ya darle carpetazo a lo que es el bullying, el problema de lo que es el bullying. En primer lugar, mm, algo que me pareció muy interesante de lo que se trabajó en el foro académico es que precisamente ya hay una idea clara de que el bullying no es propiamente el problema. Ya vimos que el verdadero problema del bullying es que no hay una autoridad que la detenga. Eso es todo. Tuvimos el ejemplo que nos planteó su compañero Diego de que pues sí, él como autoridad, como maestro que era, puso en su sitio al niño que estaba bulleando a sus compañeros y detuvo pues esta ola totalmente fuera de control que se hubiera manifestado si este Diego no hace nada. Ese es el verdadero problema. Los suicidios, el problema de la conducta de los jóvenes o adolescentes que son buleados, que son vulnerables, que realmente les provocan afectaciones psicológicas, no es propiamente por el chico buleador. El problema está realmente en que las autoridades lo ve y no hace nada y permite que esto se vaya a dimensiones incontroladas y efectivamente vemos muerte, trauma, vemos accidentes ya muy graves, una serie de cosas porque pues el bullying siempre existirá. También Paula nos hizo favor de compartirnos los diferentes eh, tecnicismos que ocupa la palabra bullying, dependiendo de los espacios en el que éste se manifiesta. Y podemos decir que simplemente es el acoso. ¿Por qué? Porque no nada más se da en la escuela. Por eso les digo que hay una equivocada forma de pretender eliminar el bullying, porque pues esto no nada más está en la escuela, está en la calle, está en el trabajo, está en los diferentes espacios académicos, o sea, imagínense si se supone que los letrados deberían de tener un nivel distinto, no es así. Realmente la educación académica y la educación formal no garantiza que va a haber un estado de paz porque la educación es distinta. Vemos injusticia social, vemos que hay autoridades que no existen, a lo que yo le llamo, por ejemplo, el caso mexicano, que es un estado fallido, donde, donde del 100% de los delitos, el 99% es impune, solo 1 o el 2% es castigado. Entonces estamos ante un estado en el que no existe el mecanismo de autoridad al que podamos acudir. Y aunque lo existiera, el bullying siempre ha existido. Lo vivió Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía a su contraparte, que era Miguel Ángel, y Miguel Ángel y Leonardo nunca se llevaron bien, y Miguel Ángel se burlaba de Leonardo. Leonardo fue uno de los personajes más bulleados de la historia, y eso le permitió tener una enorme resistencia después, porque él sí supo llevar con filosofía todo esto hasta convertirse en el genio del Renacimiento. Ahora, no es que su servidor apoye el bullying, lo único que estoy diciendo es que el bullying es normal, pero el que sea normal no quiere decir que esté bien, pero es normal. Otro ejemplo, la infidelidad es normal, pero no quiere decir que esté bien. Y no me refiero nada más a la infidelidad de pareja, hay una infidelidad en el trabajo, hay una infidelidad en la familia, o sea, la infidelidad es normal, no quiere decir que esté bien o ni siquiera que esté mal. Los códigos de conducta y los códigos morales y los códigos éticos son una cosa muy personal, a pesar de que la sociedad tenga moralidad, porque la moral es personal, la moralidad es como lo que socialmente es correcto. Y ahí ya vienen otros códigos de conducta que se tiene que tener en el desenvolvimiento. Paula, tengo la impresión de que tomas a rajatabla lo que se dice. Cuando René Descartes dice que sin pasiones, sin prejuicios, sin sentimentalismos, no significa que no sea por amor al trabajo. Lo que René Descartes te ofrece o te dice es que a la hora de comunicar los resultados o a la hora de hacer la experimentación o a la hora de localizar el problema, tú no estés con, ay, es que es bien bonito con la creencia, es que pues yo supuse. No, no, no.
Sí, uno de los acuerdos sociales, como lo vimos, es el compromiso existencial con uno mismo. Y ese compromiso existencial solo se puede profesar a través del amor al trabajo. Efectivamente, tienes que apasionarte, amar lo que estás haciendo. Si lo tuyo son los niños, pues entonces sí, claro, con pasión y todo, pero a la hora de hacer investigación científica tienes la obligación de separar esas pasiones, atacar con amor el trabajo, pero a la hora de hacer la experimentación y todo esto que hemos platicado, todo el andamiaje de la investigación científica, pues debe de ser objetivo y no subjetivo. Otra cosa, Paula, no son las leyes de Bacon, son las 4 leyes del método. El texto se llama El discurso del método de René Descartes. Les voy a dejar una tarea, ni modo, ahora sí, ya revisé cómo va a estar la otra semana y no está tan pesada. Y está en Netflix la película, y si no tienen Netflix, ahí júntense con alguien que sí lo tenga, y me van a ver la película El niño que domó el viento. Y espero su comunicación de resultados en una cuartilla, algo tranquilo. Para el día viernes, háganlo con calma. Y lo van a hacer bajo este principio. Localizar el problema. La importancia de la teoría y en dónde está la parte de la demostración y qué es la demostración. Es bien importante que me vean esa película porque es con lo que vamos a terminar de hablar prácticamente ya de todo lo teórico, y ahorita ya le voy a dar paso a cómo vamos a localizar el problema y todo ese relajo. Pero bueno, las 4 leyes del método, como bien lo dice Chris, el discurso del método de René Descartes realmente es complejo, sí lo es, a pesar de que es rápido porque son 90 cuartillas en donde hay una serie de posturas e incluso los expertos lo dividen en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte, las consideraciones. Sí es difícil, sin embargo, cuando uno presta la debida atención puedes localizar la sustancia o el hilo conductor, la vértebra completamente de lo que es el árbol del conocimiento que ofrece el texto de René Descartes, porque René Descartes revoluciona completamente el pensamiento científico. La palabra revolución es algo que Thomas Kuhn acuña, pero no lo vamos a ver ahorita. Y sí, por eso es complejo, pero para eso tienes a tu servidor que ahí bien que mal, pues procura darte un conocimiento más fácil. Y pues sí, yo no soy genio, no me las doy de tanto, pero por ejemplo, ahora que volví a leer el discurso del método de René Descartes, pues sí me tomó como 32 horas leyéndolo concienzudamente para poderlo dividir en sus partes, y por eso te ofrezco todo en esas 4 leyes del método, que la primera ya la vimos, la segunda, la cuarta, el recuento. Una vez que nosotros hacemos la síntesis, que es propiamente ya la comunicación de los resultados, comenzamos desde lo más simple hasta lo más complejo en esta narración de cómo fuimos desarrollando nuestra metodología, todos los hallazgos, hasta llegar a la parte más compleja, que fue lo que nos llevó al problema. Una vez que lo hacemos, se viene la cuarta ley, el recuento. Ya tienes tu texto, todo, a releerlo concienzudamente, de forma muy cuidadosa, para que no se te vaya nada, que haya palabras que sí tengan conexión. Es decir, vamos a procurar que nuestro documento tenga unidad, tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión, que no hayamos omitido nada, que no haya ahí alguna pasión. Sí, tener postura es importante, pero que ésta no distraiga de lo que nos interesa, que es resolver el problema. Y eso hace que para René Descartes haya una infalibilidad en lo que es la comunicación científica, y que bien llevado el método nosotros podremos resolver problemas muy complejos. Gracias a este texto de René Descartes, René Descartes se convierte en el padre de la ciencia moderna, porque se deja detrás lo que fueron los principios aristotélicos, que es lo que definió
el pensamiento medieval para revolucionar y crear una era moderna del conocimiento. A su servidor le sigue gustando la lógica aristotélica porque a mí lo que me ha permitido es que cuando comprendes la lógica aristotélica es que tú empiezas en un punto, empieza el desarrollo y cierras en el mismo punto y eso hace que tú no puedas desviar tu, tu modelo lógico de pensamiento. A mí me sirve. Sin embargo, es cierto que eso se queda mucho en el mundo de las ideas y de lo que René Descartes procuró es que las creencias, las pasiones, toda esa serie de cosas se hicieran a un lado para nada más darle crédito a lo racional y lo evidente. Para él, solo lo racional tiene peso y él se convierte en la corriente más importante de la era moderna y a partir de ahí se comenzaría a desarrollar. Y él también es de la idea de que no se puede estar sin comunicar los hallazgos. Dice René Descartes, se rechazan los sentidos para que no nos puedan engañar y únicamente nos podamos valer de la razón. Eso es lo que René Descartes. René Descartes tuvo a su contemporáneo, que fue Francis Bacon, que en algún momento nos comentó Paula en el foro académico. Francis Bacon también fue una cosa sumamente importante. No se contrapusieron René Descartes de Estocolmo y Francis Bacon es inglés. Y Francis Bacon, a pesar de que sí existía una comunicación no tan rápida como la que tenemos ahora, sí había una comunicación, él también empezó a hacer sus estudios y déjenme decirle que primero Francis Bacon fue abogado, importantísimo decirlo, a lo mejor los abogados de ahorita no les gustan tanto porque son técnicos, pero el abogado de la era moderna, porque nosotros vivimos en la era contemporánea, de la era moderna, era gente muy picuda, verdaderamente gente pensante. Cuando tú hablabas de un doctor, de un abogado, lo considerabas doctor no tanto por el título del doctorado, sino porque era docto en las letras, era un hombre de pensamiento profundo, estudiaban filosofía, hablaban varios idiomas, gente preocupada por realmente pertenecer a una élite de pensamiento importante. O sea, eso fue Francis Bacon y eso es lo que era el abogado de la era moderna. Ya cuando empezamos a trabajar otros modelos de la producción del trabajo, que esto tiene que ver con Marx, ya vemos que el derecho u otras disciplinas descienden mucho en su nivel académico porque lo que se busca es que puedan atacar un mercado y no atacar verdaderamente los principios de la educación. Pero bueno, me estoy desviando. Ya les hablaré si quieren un poco más adelante de Bacon, pero el caso es que la cuarta ley del método de René Descartes pide eso, que se vuelva a releer el recuento. Pero hay algo bien importante dentro de la comunidad científica, es que esa lectura, además de que la hagas tú, la hagas con alguien más. De verdad, miren, Niels Bohr y Albert Einstein se intercambiaban mucho la documentación para pedir el punto de vista del otro, para ver si yo no omití nada, a ver si no me quedé ya como ciego y a lo mejor para mí es muy obvio lo que estoy diciendo, pero realmente no lo es. Desafortunadamente en la universidad, a mí me pasó mucho, procuré invitar a mis compañeros a que leyeran mi trabajo y esto nunca ocurrió. Lo mismo lo quise hacer en la maestría y lo mismo quise hacer en el doctorado. Debemos leernos entre nosotros para poder ser más certeros y tengamos menos estragos a la hora de que comuniquemos, a la hora que le entreguemos a nuestro asesor el documento final. Desafortunadamente no lo logré y por eso ustedes, de verdad, si ya hicieron esta alianza de compañerismo, porque ya llevan varios módulos trabajando juntos, yo les sugiero que sigan juntos a pesar de que se vayan en diferentes espacios para que cuando ustedes estén haciendo su trabajo de intervención, entre ustedes se intercambien, se ayuden, se retroalimenten. Su servidor, por ejemplo, imprime el borrador, no sé, digamos, del primer capítulo y se lo doy a leer a Cristina, a Yadira, y ellas me dicen, ¿sabes qué? Si se entiende, no se entiende, te falta esto, aquello, te hacen los señalamientos y tienes que contrastar y empezar a hacer las correcciones, después las que te dé tu asesor, y así se puede pulir muy bien y tener un documento sumamente entendible. De verdad, incluso ayuda y da inspiración leer los trabajos de los demás.
para que así también uno pueda retomar ideas. Hay quienes te sugieren, ¿sabes qué? José Antonio a lo mejor me dice, Yadira, ¿sabes qué? No lo planteaste bien, el objetivo es equivocado, no lo estás aterrizando, me estás hablando de algo, pero no lo concluyes. Ah, no, tienes razón. Entonces, ayuda muchísimo. El hierro, jóvenes, se afila con el hierro. Por eso ustedes tienen que seguir siendo una élite de los mejores. Si ya se encontraron y ya vieron quiénes son los compañeros que son responsables y quienes verdaderamente van a acompañarlos hasta el final de la licenciatura, ahí están, ahí se tienen que quedar. Ahora bien, vámonos ahora sí, a la parte que interesa ya, que es la praxis. Tenemos que localizar el problema y eso se llama descubrir. Ya vamos a empezar con estos 3 principios que hemos repetido constantemente: descubrir, verificar y comunicar. Ahorita vamos a descubrir, y descubrir es detectar el problema que tanto veo que les agobia a todo mundo, porque ya vi que la tesis, sí, la tesis es la forma idónea de adquirir el título, pero partamos por el principio. Para tener la tesis, primero necesitamos el problema. En el caso de la UPN, ustedes tienen 4 ejes. Eso es bien importante que ustedes lo tengan claro, porque ustedes no pueden elegir un problema así nada más si este no encaja en uno de los ejes de desarrollo que la LEIP, por ejemplo, tiene. En ese sentido, el eje primero es educación y comunicación, o sea, son las áreas para poder desarrollar el trabajo recepcional o de intervención. Educación y comunicación. La intervención socioeducativa desde la pedagogía social, educación alimentaria y ciencias naturales en el siglo XXI, investigación e intervención en contextos de plurilingüismo. Esas son las 4. Solo en esas cuatro áreas ustedes van a poder desarrollar un tema de investigación. Para que ya, eso ayuda mucho, a pesar de que parecía que ya los restringieron, no, pues pensemos que esa es una buena maniobrabilidad para elegir tema, un área y después el tema. Es que traigo aquí un relajo. Muy bien. Para localizar el problema se necesita mucha observación, como ustedes bien lo saben. Y esa observación es hacer una serie de preguntas, siempre estarse preguntando cosas a través de lo que ustedes van a elegir como objeto de estudio. El objeto de estudio puede ser un niño o niños, puede ser una escuela, puede ser una palabra, por ejemplo. A lo mejor su objeto de estudio es una palabra como la democracia y la quieren descomponer en sus partes, de dónde es el origen de democracia. O sea, una palabra se puede convertir en el objeto de estudio, algún país, algún suceso económico, y en este caso lo que nos interesa es algún proceso educativo, algún elemento educativo que necesite resolverse. Entonces, una vez que nosotros estamos ya diciendo, bueno, el universo que yo necesito trabajar, pues está en 4 áreas. De esas 4 áreas, por ejemplo, su servidor, que es un simple mortal, elegiría la de comunicación. Dentro de la comunicación, me pongo a observar y me encuentro, no sé, el problema de la inclusión. ¿Por qué es importante la inclusión en la escuela? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la importancia de la inclusión en la escuela? Y encaja bien en la primera área, que es la de comunicación. ¿Por qué? Porque hay una idea de concientización, hay algo que necesitamos saber. Yo necesito al menos saber por qué es importante la inclusión en la escuela. Ahí está la pregunta. Ese es el problema. Ahora, como Liliana muy bien se dio cuenta, descomponer el todo en sus partes. ¿Qué es la inclusión? Ya vamos ahora, ya tengo el problema, ahora nos vamos al marco teórico, a buscar los antecedentes. El problema, al ser ya una pregunta, también debemos ver de ella
si es original, pertinente y viable. Estos tres principios son muy importantes. Original quiere decir, bueno, esta pregunta que tú estás haciendo, tienes que desarrollarla de un modo en que sea original. No me vas a decir algo que ya fue ahí muy evidente, muy resuelto. Eso no es una tesis. Una tesis es resolver un problema que no se ha resuelto. Entonces tienes que ver que sea original. En el caso de ustedes, al ser un universo más pequeñito de una escuela, no tienen ese problema. Hay una originalidad. ¿Por qué es original? Porque a lo mejor la escuela que ustedes van a trabajar no lo ha resuelto, pues eso lo hace original. Pertinente. ¿Realmente ataca una necesidad? O sea, la pertinencia está, o sea, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Qué emergencia hay? Es como la vacuna que se está haciendo contra el COVID. ¿Es pertinente? Por supuesto, ve cuánta gente se está muriendo. Claro que es pertinente, hay que hacerlo. Bueno, pues ustedes también tienen que ver que sea pertinente lo que quieren hacer. Y viable, que eso es lo más importante. Una vez que detectaron el problema, tienen que ver que este sea viable. Y viable quiere decir que ustedes van a ver si cuentan con el tiempo para resolverlo. Porque si ustedes hacen una pregunta o un problema que les va a tomar 10 años resolverlo, pues no, ustedes tienen que calcular que tienen 2 años para hacerlo. Entonces eso lo tienen, ustedes que sea, eso es lo que lo hace viable. También lo que lo hace viable es, por ejemplo, si van a estudiar a la escuela, tienen que ver si la escuela les va a dar el acceso, si les va a permitir hacer la observación, levantar su diario de campo. Entonces ahí ya está. Ahora, tengo un alumno que lo hizo en una alberca, se fue a una alberca donde los niños tomaban su clase de natación. Ahí es donde viene la creatividad, ahí es donde la metodología entra, porque es la parte más creativa de la investigación. Entonces ya vemos que sea original, pertinente y viable. Y viable también, cuentas con los conocimientos para hacerlo. O sea, tu formación profesional te permite resolver ese tipo de problemas. Tienes los textos, puedes hacer el marco teórico, puedes hacer el diseño, puedes hacer la experimentación y puedes comunicar los resultados. Si tú puedes, entonces es viable. Faltando algo así, no. Si no tengo acceso al lugar, si no conozco del tema, si no, tronamos como ejotes. Entonces, ya vimos que de toda la serie de preguntas que hagamos, tenemos que ver también que sí exista la original, la viabilidad y la pertinencia. Y ahora sí, como dice Ana Lilia, romper el todo en sus partes. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la escuela? ¿Por qué? Porque esa pregunta tenemos que entenderla, tenemos que ver que no haya fallos. Ya eso, el marco teórico tiene que tener 3 elementos que Guillermina Baena nos lo dice muy bien en la página 29, que ya les dejaré la liga para que tengan el texto de tesis en 30 días, en el que debe de haber el marco de referencia, el marco teórico conceptual y el marco histórico. El marco de referencia tiene que ver con nuestras experiencias personales, no se los amplío mucho porque ahí está el texto de Guillermina Baena. El teórico conceptual, en el que vamos a buscar el modelo teórico que nos puede ayudar a entender mejor lo que es la inclusión, cuáles han sido las posturas, tanto posturas de investigadores en el extranjero, como también los que puede haber en México, ver si también aquí hay un área que haya trabajado el tema de la inclusión. Y después viene el marco histórico, en donde nosotros vamos a plantear en nuestro problema el tiempo, el espacio y la cantidad. Nosotros queremos resolver por qué es importante la inclusión en la escuela. Pero eso es muy, muy grande. Por ejemplo, si decimos, yo quiero ver lo que pasa qué es la inclusión en México, pues el universo es muy grande. Lo que quiere decir es que no lo podemos controlar. Hay que hacerlo más concreto. Es que es la inclusión en las escuelas. ¿Pero cuáles? Hay muchas. Las de la Ciudad de México también son muchas. Las de una alcaldía también son muchas. La de una alcaldía, Iztapalapa. Ok, muy bien. Ahora síguelo haciendo más concreto. Es decir, el objeto de estudio tiene que estar en su control. En una escuela de jardín de niños especial que se llama Maestro José Antonio Padilla. Ya ven que soy bien vanidoso. Bueno, pues así se llama el jardín de niños del Maestro José Antonio Padilla, que es
escuela pública de educación especial y la están queriendo quitar porque el discurso es la inclusión y entonces los niños con necesidades especiales se tienen que integrar ahora a la educación formal. Ah, pues ahí hay un problema, porque para el maestro José Antonio Padilla, haber fundado una escuela especial era con el objetivo de que estos niños pudieran convivir con sus iguales y que ahora, no habiendo presupuesto o eliminándoselo bajo la idea de la inclusión, pues estos niños van a ser separados de su escuela, donde sí existen los maestros terapeutas, donde sí son maestros de vocación que quisieron dedicarse a la educación especial, pues ya no van a poder estar ahí, los van a mandar a una escuela de educación formal, porque el discurso es la inclusión. Entonces, para mí el problema es el discurso de la inclusión. Y yo quiero ver entonces que mi universo de estudio es el jardín de niños del maestro José Antonio Padilla y cómo evitar que lo cierren. ¿Por qué? Porque el problema es la inclusión. Entonces ustedes hacen los objetivos particulares. ¿Qué es la inclusión? ¿Por qué el niño debe ser incluido en una escuela formal? ¿Por qué no puede tener educación especial? Aunque ustedes no lo crean, eso fue una discusión que tuve en algún momento en un examen de tesis, en donde sí los alumnos o el examen en el que estuve ahí, porque no es la primera, tuve a esta Rosario y tuve a otros alumnos que están muy convencidos de la importancia de la inclusión y se han ido en banda con ese discurso, pero en mi opinión la inclusión es mala desde el punto de vista en el que se quiere desenvolver, porque su servidor tiene muy cerca de mi casa, su casa, una escuela técnica de niños especiales y deberían de ver qué unidad y qué forma de apoyarse tienen entre ellos. Además, siempre que se habla de inclusión, lo hacemos prácticamente sin preguntarle al niño si quiere estar en una escuela formal, sin preguntarle a los papás si quieren que su hijo esté en una escuela formal. A mí me resulta increíble ver cómo el papá llega con su niño especial que no camina o que tiene atrofiado algún brazo o que no puede hablar, llegar a un espacio en donde el papá no se siente solo porque así como tiene de especial a su niño, ve que hay otros niños que también son especiales y papás que también tienen a su hijo especial y deberían de ver cómo entre ellos pintan la escuela, cómo hay esta comunidad, son niños que les gusta estar entre ellos mismos y he sido también testigo de que, porque esta escuela la han querido cerrar como 3 veces, que los niños se agobian mucho porque me van a quitar de mi espacio y a mí no me gusta la escuela formal porque ya lo han experimentado. Ha habido papás que han tratado de dar este salto a la educación formal y el niño se siente muy agobiado y se da cuenta también el niño que es muy diferente a los demás, que ni siquiera se quieren juntar de todo con él y que también la maestra tiene que dedicarle más tiempo a él y se distrae de las necesidades de los otros niños. Entonces, cuando les decía yo esto en el examen profesional, pues sí moví mucho el piso. ¿Por qué? Porque hay una mala aplicación de la idea de inclusión. La inclusión es otra cosa. Más bien, yo diría, más bien los niños formales deberían de ir a las escuelas especiales para entender lo que es una escuela especial y eso sí sería incluyente, no al revés, no tiene por qué el niño especial incluirse en una sociedad como la nuestra. Nosotros como sociedad deberíamos integrarnos a la dinámica de un niño con necesidades especiales. Hasta ahí. Entonces, así es como se puede desarrollar. Ya tenemos la elección del tema, ya lo delimitamos en su espacio, en su tiempo y en su cantidad. Y bueno, hasta ahí dejo el video porque se extendió muchísimo. Espero que este video les haya servido. Ya estamos en la parte más árida, que es lo mecánico, lo técnico, para poder desarrollar un tema de investigación. Ya vimos lo teórico, que es sumamente importante, y lo voy a ver en el otro video. Por lo tanto, ya vimos que tenemos que detectar el problema, que este encaje en las 4 áreas que nos permite la ley desenvolver nuestro tema de investigación, hacer la pregunta, hacer el marco teórico descomponiendo sus partes, y después veremos lo que es la justificación y la hipótesis. Muchas gracias.